Proverbios capítulo 1. Amén. ¿Ya está usted ahí? Dice ahí en el versículo 1 los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y lo que usted está haciendo ahorita, doctrina, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Para que usted sea obediente, necesita ser sabio. Tú necesitas la sabiduría que viene de parte de Dios para poder ser obediente. ¿Sabe? Estamos dando conferencias en algunas escuelas aquí en la zona. Y el mes pasado y este mes estuvimos dando unas conferencias en una escuela que se llama la FADU. Yo no sé si alguno de ustedes estudió ahí o tiene algún familiar ahí, pero hay algo impresionante. Estábamos con los de secundaria, y la conferencia dura alrededor de 40 minutos. De los 40 minutos que tengo de tiempo, 15 minutos estuvieron los maestros tratando de callar, de aquietar a los muchachos. Ya tienen una técnica. Los sientan, son 4 sillas de este lado, 4 sillas de este lado y un pasillo en el centro del salón donde están las conferencias. Un niño, una niña, un niño, una niña, un niño, una niña, un niño, una niña, y así se los van rolando. Es impresionante cómo secundaria son alrededor de 8 maestros tratando de tranquilizar a estos muchachos. Uno solo no obedece. Uno solo no obedece. Estamos hablando acerca de los valores. Y cuando empiezo a hablar, cuando ya me fastidié de que los maestros no los pueden aquietar, es cuando ya me paro y empiezo yo a hablar. Y entonces empieza a haber un espíritu de obediencia y de sujeción en las vidas de estos muchachos. ¿Y sabe por qué? Por el temor a Jehová. Cuando usted es obediente, cuando tú eres obediente, se va a notar que tú eres entendido. Cuando tú empiezas a desobedecer, lo único que tú manifiestas es tu ignorancia. Cuando una persona es obediente, demuestra una sabiduría, un entendimiento, un conocimiento, una cordura tan especial que lo notan los cielos, que lo nota la tierra y que lo notan los mismos infiernos. Y la pregunta sería: ¿a quién debo de obedecer? ¿En qué orden debo de obedecer? Vámonos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Nos dice la Biblia y nos habla de un orden muy especial. Quiero decirte que la obediencia inicia en el hogar. En serio, la obediencia inicia en la casa. Ahí es en donde nace. Dice la palabra en Proverbios que una casa se edifica con ciencia y con sabiduría. Y uno de los resultados de la sabiduría es la obediencia. Y lo primero que nos dice Dios, ¿a quién es al que debemos de obedecer? Y esto habla acerca de las esposas. Vámonos a Efesios capítulo 5. Y fíjate lo que dice mi hermana en el versículo 22.
Las casadas, quienes están casadas aquí, levanten su mano. Gracias, baje su mano. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Eso es muy claro. La obediencia hacia tu esposo es un pacto que haces con Dios. Y puede ser que tu marido no merece que se le obedezca, pero no es una situación entre tú y tu marido, es una situación entre tú y Dios, mujer. Es un pacto que tú haces con Dios, de obedecer a Dios, de obedecer la palabra de Dios. Pero también nos habla acerca del esposo y nos dice el capítulo 5, el versículo 25, maridos, levante la mano el que es aquí marido. Gracias, y al que le gustaría ser también levántela, no se preocupe, amén. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, fíjate, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Estamos hablando de otro pacto de obediencia. Marido, dice la palabra de Dios, aquí nos está diciendo que tu esposa te va a obedecer en la medida en la que tú obedeces a Dios. Y tú tienes que obedecer también, marido, a tu esposa. Tú también, marido, tienes que obedecer a tu esposa, porque es un pacto de amor. Es un pacto que hiciste tú con Dios de cuidar a tu esposa. Yo amo mucho a mi esposa. Tenemos ya casi 26 años de casados, 4 años de novios y 30 años de amigos. Y de amantes, hasta en el escritorio del director del seminario. Y yo hice un pacto de cuidarla y de respetarla y de que nadie la toque. Ahí donde toques a mi esposa, porque te voy a tener que romper la nariz, o tal vez darte una puñalada, o descargarte una 45. Y tal vez allá en el panteón, ahí esperando la resurrección, medites en lo que hiciste. Es un pacto de amor. Y Dios me manda a obedecer también a mi esposa. Y eso es notorio en el cielo, en la tierra y en los infiernos. Tu mujer, cuando obedeces a tu esposa, a tu esposo, es notorio en los cielos, es notorio en la tierra y es notorio en los infiernos. Y es entonces donde viene la gracia de Jesús sobre tu vida, donde se manifiesta la gracia de Dios sobre tu vida. La gracia que Jesús tuvo para obedecer hasta la muerte y muerte de cruz es la misma gracia que hay sobre ti, dice ahí Romanos capítulo 16. Tenemos nosotros como compromiso y como responsabilidad, hombres y mujeres casados, de obedecernos mutuamente en todo tiempo. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, ¿quiénes de aquí somos hijos? Yo todavía tengo mamá, todavía soy el bebé de mi mamá, y todavía me ve y mi bebé. Ay. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, porque esto es justicia, porque esto es correcto, porque esto es santo. Obedeced, hijos, a vuestros padres. Y dice ahí el versículo 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Te das cuenta? Joven, hijo, aunque ya estés casado, aunque tengas hijos y aunque tengas nietos, pero todavía tienes una mamá o un papá, dice la Biblia que tú tienes que obedecerle. ¿Para qué? Para que todo lo que hagas te salga bien. ¿Te das cuenta cómo la obediencia es la llave que abre la puerta de las bendiciones? Fíjate lo que dice el versículo: para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Versículo 3. Para que te vaya bien. Joven, tú necesitas aprender a tener la gracia de Jesús, que